Entonces ahora vamos a estudiar la palabra del Señor para que el Señor fortalezca nuestra fe en esta mañana, porque luego necesitamos un milagro. Eso nomás les digo. Luego de la prédica necesitamos milagros de sanidad en esta mañana. Y por eso vamos a poner ahora que nuestra fe crezca y Dios se manifieste con poder. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el domingo más importante del año? ¿O cuáles son los domingos más importantes del año? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? En primer lugar, el domingo Resurrección. Ese es el domingo más importante del año, porque en el domingo de Resurrección celebramos la gran obra consumada de Jesucristo, ¿cierto? Y el segundo domingo más importante del año, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Son los dos domingos más importantes del año, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Porque el día domingo de Resurrección sucedieron varias cosas. Vamos a recordar solamente, después que el Señor resucitó, los primeros que fueron al sepulcro fueron las mujeres, ¿cierto? Ya. Luego la Biblia dice, 2 discípulos iban caminando hacia Emaús y el Señor se allegó a ellos y caminó con ellos, conversó con ellos sin que se den cuenta que era el Señor. Luego tomó 11 con ellos y cuando partió el pan, dice la Biblia, los ojos de los discípulos fueron abiertos, pero el Señor desapareció en el mejor momento. Yo me imagino que querían darle un gran abrazo porque lo habían reconocido recién, pero no pudieron porque el Señor a veces es bien chistoso. Desapareció. Y luego de su desaparición, todavía el día no había finalizado. Dice el Evangelio de Juan que cuando llegó la noche de ese mismo día, fíjense bien lo que sucedió. Cuando llegó la noche de ese mismo día, los discípulos estaban reunidos. Pónganse en esa escena. Imagínense que usted es uno de ellos. Los discípulos estaban reunidos en un solo lugar y las puertas estaban cerradas. Y también Juan revela por qué están cerradas las puertas, porque tenían miedo de los judíos. Y dice la palabra del Señor, y de repente, ¡pah! El Señor que desapareció en Emaús se puso en medio de ellos y apareció en medio de ellos. Y la Biblia dice, y los discípulos estaban espantados. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Abran su Biblia en Lucas capítulo 24. Damos la bienvenida al matrimonio que llegó recién con sus hijos. Si gusta, pueden dejar los niños atrás en el anexo. Allá hay otros niños más que están siendo enseñados en la palabra del Señor. Como ustedes quieran. Y si gustan, también pueden quedarse con nosotros. ¿Sí? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. En todo caso, el mensaje va a ser tan interesante que hasta un niño lo va a entender. Así hay que predicar, mis amados. Del más pequeño hasta el más adulto tienen que entender. Jesús es muy simple. Jesús nunca fue teólogo, ni nunca Él dijo que seamos teólogos. Siempre muy práctico y muy de la vida. Así que, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de lo que sucedió, ¿cierto? De los de Emaús que vinieron a contar, y las mujeres, y estaban los discípulos, los 11, conversando para allá y para acá, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero si es lógico, si nadie abrió la puerta, nadie entró, y Jesús, ellos no sabían bien lo que era, pensaron que era un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? El Señor se dio cuenta enseguida lo que pensaron. Entonces el Señor también se da enseguida cuenta de lo que usted y yo pensamos.
Miren mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, ahora de gozo, no lo creían y estaban maravillados, Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Alguna vez se preguntó por qué Jesús comió ahí? Le dio hambre tanto caminar hacia Emaús y todas esas cosas. No, Señor, yo creo que Jesús comió para que los discípulos se calmen un poquito, para darles el tiempo, para que sus emociones bajen un poquito, el temor se les vaya y ellos, sus nervios se calman, porque nosotros somos así. Todos nosotros somos medio nerviositos cuando suceden cosas de repente impensadas. De repente el Señor nos sorprende con una visitación. De repente el cuerpo empieza a temblar. De repente el cuerpo se desvana para atrás o para adelante, como usted quiera. Y el Señor de repente le da una sanidad, una liberación, y uno a veces se espanta porque nosotros somos así. Y suceden algunas cosas y nos ponemos nerviosos y lo queremos contar y no sabemos cómo reaccionar. Entonces el Señor siempre produce el momento de calma. Y el Señor se pone a comer tranquilamente y los discípulos empiezan a descansar en sus nervios. Y luego les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Entonces, en estos pasajes que hemos leído, el Señor Jesús presenta la fe que tenían la gente en el Antiguo Testamento y la fe que tienen la gente en el Nuevo Testamento, o sea, después que Jesús vino. El versículo 44 nos habla de la fe del Antiguo Testamento, donde Él decía, estas son las palabras que les hablé cuando estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. O sea, los antiguos tenían una fe que miraba hacia adelante, esperando algo que tenía que suceder. Ellos profetizaban y esperaban el Mesías que iba a venir. Ellos profetizaban de un Mesías que iba a quebrar el yugo de esclavitud, que iba a traer perdón de pecados, que iba a traer un nuevo nacimiento, que iba a cambiar nuestro lamento en gozo. Eso estaban profetizando y eso estaban ellos visualizando. Y el apóstol Pedro explica en su carta y dice, ellos ciertamente indagaban y estudiaban y veían a qué tiempo se refería el Espíritu Santo que estaba en ellos. Pero tanto averiguar los profetas y estudiar y profetizar, se daban cuenta que no era para ellos, que ellos no iban a recibir eso de lo que maravilloso estaban hablando. Ellos sabían que iba a ser algo del futuro, que iba a suceder en un día futuro. Entonces, la fe del Antiguo Testamento podemos decir que era una fe hacia el futuro, hacia algo que todavía no estaba. Pero ahora nosotros estamos en el versículo más abajito. En el versículo 46 se refiere a nuestra fe. Ahí dice, así está escrito y así fue tiempo pasado. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y después de que se predicase el Evangelio. O sea, aquí se nos está diciendo algo que ya sucedió. Cristo ya padeció.
Cristo ya fue crucificado, Cristo ya vino, Cristo ya venció al diablo en la cruz, Cristo ya llevó en sus hombros nuestro pecado, Cristo ya en sus llagas de su cuerpo, de toda su carne que fue rasgada, que fue quebrantada, Él ya llevó nuestras enfermedades, cualquiera que sea. No especifica ninguna que no fue sanada ahí. Ahí fue sanada toda enfermedad. Y nuestras dolencias Cristo las llevó en la cruz. Entonces eso ya sucedió. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Ese era el momento que quizás los profetas hubiesen querido estar. Pero no lo vieron. Sino que lo vieron un par de mujeres que estaban ahí. Lo vieron un par de soldados romanos. Lo vieron algunos copuchentos que querían ver qué pasa, con el que decía que era el Hijo de Dios y qué sé yo. Ellos estaban ahí. Y cuando Jesús gritó, consumado es, entonces ahí donde vino el descanso a la humanidad. Y el temblor del diablo comenzó ahí. Ahora quiero dar un entre paréntesis. ¿Saben ustedes quiénes van a los cultos? Van personas como nosotros, cristianos y no cristianos. Van los ángeles del Señor que también participan cuando alabamos. Pero los demonios también van a los cultos. ¿Ustedes sabían? En cada culto están demonios presentes. ¿Saben por qué? Porque nosotros a veces le permitimos operar en nosotros. Job dice que cuando vinieron los ángeles a la presencia del Señor, ¿quién vino entre medio de ellos? El diablo en persona. Entonces, cuando se predica la palabra del Señor, están los emisarios de Satanás también presentes para ver dónde pueden robar enseguida la semilla. Están los espíritus de incredulidad y de duda que a uno le dicen en el momento justo, no, para ti no es. No, si supieran lo que tú hiciste. Entonces, nosotros podemos atar esos espíritus, lo que generalmente hacemos en la mañana, pero si usted le da cauce, van a volver y van a operar. Justo en la mejor parte de la prédica le da sueño a la gente. Eso nunca ha sido de Dios. Espíritus de sueño que tratan de que usted se duerma y no capte lo más principal que el Señor preparó. Eso es solamente un entre paréntesis para que usted abra bien sus ojos y si se da cuenta que en el medio de la predicación viene como un relax, repréndalo. No le permito a mi carne que se duerma, yo necesito escuchar la palabra del Señor. No permito. Entonces tenemos que estar atentos, mis amados, en los cultos. Ahora seguimos con el mensaje. En el versículo 45, entre medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sucede algo muy, muy importante. Ahí dice en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, primero Jesús le dice de los antiguos, luego le abre el entendimiento para que comprendan lo que viene después. ¿Se ha hecho la pregunta cómo Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos? No le abrió aquí y le puso un chip nuevo y le volvió a cerrar, ¿cierto? No. Esta parte la revela el evangelista, o sea, el Juan, en el capítulo 20, en el versículo 22, porque él relata la misma historia. En Juan capítulo 20, 22, ahí se relata la misma historia. Y en ese versículo el Señor dice que los tomó y sopló Espíritu Santo. Jesús se presentó en medio de ellos, comió, les habló del Antiguo Testamento y luego les sopló y dijo, recibid Espíritu Santo, y luego les siguió hablando. Le sopló Espíritu Santo para que puedan entender las Escrituras. Y yo creo que en ese momento los discípulos nacieron de nuevo.
porque hasta el momento nadie había nacido de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas porque Él es el que nos da vida. Y si recordamos en Génesis, cuando Dios creó al ser humano de la tierra, tomó a Adán y ¿qué hizo Dios? Le sopló aliento de vida y fue hecho Adán un alma viviente. Mas ahora el Señor resucitado le sopló a sus discípulos. Pero el Señor no es un alma viviente. La Biblia dice, Él es un espíritu vivificante. Espíritu vivificante, o sea, un espíritu que da vida, vida espiritual. Pablo explica y dice, primero viene lo terrenal, en nosotros nacemos terrenalmente de una mujer, pero luego hay que nacer de nuevo del Espíritu. Y eso se hace cuando el Espíritu Santo sopla sobre nosotros y nos da vida. Jesús es el Espíritu vivificante que nosotros necesitamos. Eso dice 1 Corintios 15, el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Y esa vida que nos da Jesús no es igual a la vida que usted tiene antes. Esta vida es una vida espiritual, es una vida abundante. A pesar que tengo problemas, tengo gozo. A pesar que estoy triste, puedo cantar. A pesar que no tengo dinero, pero sé que voy a tener. A pesar que tengo hambre, pero sé que el Señor me va a saciar. A pesar que estoy enfermo, sé que el Señor me va a sanar. Es una nueva vida con una nueva perspectiva, una vida que nos eleva a mirar la vida espiritual, que es la real. Entonces, cuando queremos entender la Biblia, amados, por eso Pablo dice, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, no la puede entender, porque el hombre natural no ha nacido de nuevo, no ha recibido el soplo del Espíritu Santo para que pueda entender. Por eso quizás cuando usted habla con gente, no entienden lo que uno le dice. Porque nuestra vida con Cristo ahora es distinto, es una vida espiritual, ¿cierto? Entonces necesitamos orar para que el Espíritu Santo, cuando usted hable con gente, se manifieste y toque a esa persona. Porque nosotros no podemos llevar a nadie al Señor. No podemos abrirle el entendimiento a nadie. Por eso también Pablo dice, solamente los que el Señor llama pueden venir a Él. Es necesario que el Señor llame. Entonces cuando usted ora por la gente que no cree en el Señor, ore, Señor, llámalos. Señor, quita de ellos todo espíritu de confusión, de duda y aquellas cosas. Abre su entendimiento, Espíritu Santo, tú eres el único que lo puede hacer. Entonces esa es la vida que el Señor le dio a sus discípulos cuando sopló sobre ellos. Y fíjense, Romanos capítulo 10, verso 9 dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Por qué dije que los discípulos nacieron de nuevo? Porque para ser salvo hay que creer que Jesús resucitó de los muertos. Y Jesús había resucitado recién. Entonces, antes de su resurrección, sabemos que Jesús varias veces les explicaba a los discípulos, me van a llevar, me van a pegar, me van a crucificar. Y la Biblia dice, y ellos no entendían de lo que Jesús hablaba. Pero ahora Jesús resucitó y desde ese momento en adelante hay nuevo nacimiento. Entonces cuando Él sopló a sus discípulos y ahora los discípulos creían que Él resucitó, por algo le dijo, miren mis manos, miren mi pie. Y los discípulos tuvieron fe y nacieron de nuevo. Entonces a partir de ahí la vida empieza a cambiar. ¿Me entienden? Que es necesario el soplo del Espíritu Santo. Sin un encuentro personal con el Señor, no hay vida nueva, no hay salvación.
Y saben ustedes, amados, hay iglesias completas llenas de gente donde no han nacido de nuevo algunos. Hay personas que van toda la vida a una iglesia y nunca han nacido de nuevo. A mí me llevaron de chiquitita. Yo nací cristiana, por si alguien tiene una duda. Nací en el registro de la luterana, o sea, de nacimiento me enseñaron. De nacimiento es uno cristiano. Bautizada a los 7 días o 10 días, no sé cuánto tenía, ni me preguntaron tampoco. Entonces, toda mi niñez, mi juventud asistiendo, y todos los adultos de mi pueblo, todo el mundo iba a la iglesia todos los domingos, pero nadie había nacido de nuevo. Entonces, cuando yo recién tenía 22 años y medio y nací de nuevo, ahí me di cuenta del tremendo engaño, y yo estaba convencida desde niñita que yo voy al cielo. Entonces, eso es trágico. Es trágico. Tenemos que decirle a la gente que es necesario nacer de nuevo para ir al cielo, porque al cielo van los que han nacido de nuevo. Creen en el Señor Jesucristo y en su resurrección y recibe el soplo del Espíritu Santo, nace de nuevo y ahí empieza una vida con Cristo, la vida eterna, porque de ahí no morimos nunca más. ¿Cierto? Porque el que ha muerto en Cristo ha resucitado juntamente con Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ha pasado de muerte a vida abundante, a vida gloriosa. Y ese es el estándar que Dios tiene para nosotros. Mucha gente cristiana se conforma con un estándar de vida cristiana muy bajo. Pero Dios quiere elevarnos a su estándar que Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos cuando los envió por primera vez. ¿Qué les dijo? Vayan, prediquen, sanen los enfermos, liberen a los endemoniados, resuciten a los muertos, limpien los leprosos y díganle que ya he llegado. Escuchen bien, sanen los enfermos, liberen a los endemoniados, resuciten a los muertos. Eso es el estándar de Dios. Ahí donde Dios nos quiere llevar. No en ninguna parte Jesús dijo, vayan todos los domingos al culto. Canten, aplauden, jubileen, griten. Escuchen el mensaje, váyanse para la casa, hagan un rico almuerzo y den gracias al Señor. Pero saben, esta es la vida de la mayoría de los cristianos. Vamos al culto, disfrutamos el culto, cantamos, oramos, almorzamos, tomamos la siesta o invitamos a algunos familiares. Luego viene el día lunes y hacemos lo mismo que hizo Pedro. Pedro se volvió a pescar. Porque Pedro no hallaba qué hacer. Jesús resucitó, Jesús le sopló, y la Biblia dice en los Hechos que durante 40 días después de su resurrección, el Señor Jesús de repente se les manifestaba y les hablaba las cosas del reino, pero luego Él se iba. Entonces pónganse por un momento en los zapatos de esos discípulos que estaban acostumbrados a andar con Jesús de campaña en campaña, de sanidad en sanidad, multiplicar los peces, multiplicar el pan, caminar sobre el agua, ver milagros del Señor, liberar los endemoniados, de campaña en campaña. Y de repente el Señor resucita, solamente les sopla y nada más. Y de repente el Señor, que estaban acostumbrados a estar con Él todos los días, viene como de visita nomás. Viene a veces y habla un par de cosas y luego desaparece. Entonces el apóstol Pedro dijo, bueno, algo hay que hacer. Y la Biblia dice que Pedro se fue a pescar. Porque no sé, a lo mejor algo tengo que comer o en algo me tengo que entretener. Y así somos los cristianos. Porque no vemos más allá, no vemos más allá. Pero yo entiendo a Pedro, porque a Pedro todavía algo le faltaba, lo que a nosotros no nos debería faltar. Entonces, eso es lo importante que vamos a ver ahora. Cuando Jesús luego le habla,
en el último versículo que hemos leído, en el 49, dice, he aquí, yo enviaré, o sea, en el futuro, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. O sea, 40 días después de la resurrección del Señor, los discípulos tuvieron como un bache, como un volver a la vida normal, como un volver a pescar. Pero luego, cuando se cumplieron 40 días, el Señor se volvió a juntar con ellos, y ahí donde empieza lo principal. Y ahí les dijo, y ahora, chiquillos, se quedan en Jerusalén. Pedro, prohibido pescar. Te quedas aquí, junto con los demás. Fíjense bien, estaba María, la madre de Jesús, y 120 en total, y que se quedaron en el aposento alto, porque Jesús dijo, enviaré mi promesa sobre vosotros. ¿Quién había hablado de esa promesa? Los profetas. Entonces ahora lo toma Jesús y le dice, les enviaré. Y ahora Jesús se va al cielo y el ángel le dice que están mirando. Así como se fue, así volverá. Entonces fueron obedientes y se quedaron ahí, en el aposento alto. Orando, cantando, comiendo, ayunando. Eso no lo dice la Biblia, pero yo supongo porque no se van a quedar así. No, chuta que estoy aburrido. No, cantando, orando, conversando de las cosas del Señor. ¿Cuánto más tendremos que esperar? No sé, ¿qué dices tú? No sé tampoco, pero bueno, se acerca la fiesta de Pentecostés, porque esa era la fiesta de los judíos, la fiesta de Pentecostés, que se acercaba, la fiesta de las primicias. Entonces decían, chuta, ¿qué vamos a hacer? El Señor nos tiene aquí, ni siquiera podemos hacer los preparativos, pero bueno, el Señor dijo, así que nos quedamos. Y dice, al día número 10, cuando se cumplieron los 50 días y llegó el gran día de la fiesta, el primer día de la semana, el domingo segundo más importante del año, y dice, de repente, vino como un estruendo, un viento recio del cielo, algo tremendo, algo nunca antes en la historia de la humanidad visto. Dios nuevamente sopló en la tierra, no Dios Padre, sino Jesucristo, el Señor resucitado y glorificado, porque la Biblia dice Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista, cuando apareció y ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego le dijo, ese, yo no soy digno de soltarle su sandalia, ese los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ningún ser humano puede bautizar. Los pastores pueden imponer manos, pero el que bautiza es el Señor. Entonces hay dos formas, o soberanamente por el Señor o por imposición de mano. Eso es cosa de Dios como lo quiere hacer. Pero de que lo quiere hacer. Porque luego que fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos, ninguno quedó ausente. ¿Y qué hicieron todos? Y el otro decía otra cosa. Y el otro decía otra cosa. Todos hablando en nuevas lenguas. Todos. Ninguno quedó exento, mis amados. Entonces fue notorio a todo Jerusalén que algo extraordinario había sucedido. Y eso es lo que hace falta en Villarrica. Que se haga notorio que algo extraordinario está sucediendo en nuestros días. Si nosotros no nos ponemos en campaña, nada se va a notar. Si nosotros mantenemos nuestra boca cerrada como las mulas, que porfiadamente no quieren abrir la boca, no va a suceder absolutamente nada. Pero en estos discípulos, que fueron todos llenos del Espíritu Santo,
todos hablando en nuevas lenguas. De repente este pescador aburrido que pensó que ya se acabaron las campañas y todo lo grandioso, Pedro, que jamás había entendido, porque él no era un hombre muy entrenado en las Escrituras, quizás era el más bruto, el más ignorante de entre los discípulos. Él se paró de pie y todos los 11 con él y empieza a hablar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Le explica una predicación magistral le dio. Y todos decían, pero ¿quiénes son estos? Si son del vulgo, ¿de dónde saben tantas cosas? Pero bueno, solamente un soplo del Espíritu Santo hizo necesario que a Pedro se le abriese el entendimiento. Y eso le pasa a la gente cuando nace de nuevo y empieza a leer este libro, que antes también lo habían leído y no he entendido, pero de repente como está claro. Así me sucedió a mí de niñita, yo leía la Biblia. Pero eso no me salvó. Eso ni siquiera no produjo nada de cambio en mi vida. Mis padres toda la vida en la iglesia, escuchando sermón tras sermón tras sermón. Nunca vi en ellos hablar en lenguas o algo que había Dios hecho o algo que ellos hacían para Dios. Jamás. Pero bastó ese día cuando el Señor sopló en mi vida y tomo mi Biblia y digo, pero ¿cómo? No lo entendí, pero está clarísimo. De repente Dios me dio entendimiento y estaba clarísimo. Y yo que era una chica muy retraída, yo no hablaba en público, me costaba mucho. Cuando había mucha gente yo prefería estar en silencio, pero ese día el Señor me revolucionó y lo único que quería predicar el Evangelio, lo único que quería predicar. Cuando en la iglesia decían, bueno, ¿quién va a querer predicar este otro culto de los jóvenes? Yo quería predicar y no podía entender que los demás no querían. Y apenas me convertí, empecé a predicar el Evangelio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos llena con su poder. Cuando uno nace de verdad de nuevo, entonces la vida se cambia automáticamente. No tuve que hacer ningún esfuerzo. No tuve que hacer absolutamente nada más. Porque cuando el fuego de Dios está en uno, eso es lo que te mueva. Solito uno hace las cosas. Nadie me tuvo que enseñar del diezmo, ni del bautismo, ni de nada. Estaba clarísimo. El día que me convertí, lo leí y lo empecé a practicar, está clarísimo. Ir todos los días al culto, ir a la oración, nadie me tenía que animar o llamar. No se te olvide que hoy tenemos la oración a las 6 de la mañana. No, yo misma instalé una en mi casa con los jóvenes que también los llevé a Cristo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y a las 6 de la mañana todos los miércoles yo los esperaba, eran como 25, orábamos en mi casa por su colegio, por sus compañeros, por sus familias. Luego les servía un desayuno y ellos iban a su colegio y yo me iba a trabajar. Era algo Dios me tomó y Dios empezó a hacer cambios, pero Dios lo quiere hacer contigo y con todo aquel que el Señor añade a la iglesia, porque esa es la iglesia verdadera, amados. Si ustedes leen el libro de los Hechos, no existe un discípulo que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo con don de lengua. No hay ninguno. ¿Y por qué hoy hay? ¿Por qué hoy la gente se cree discípulo si no han recibido lo más básico de Dios? ¿Por qué se creen grandes predicadores si ni siquiera obedecen a esto mínimo? ¿Me entienden? Pero esta es la iglesia que Jesús fundó el día de Pentecostés. Y la gente católica, por ejemplo. ¿Quiénes son las dos figuras más importantes de la gente católica? María, no, aparte del Papa, María y Pedro, ¿cierto? ¿Y dónde estaban María y Pedro? Hablando en lenguas, María y Pedro, porque estaban en la reunión esa. ¿Y qué hizo Pedro luego? Hasta su sombra sanaba a los enfermos. Esa es la vida que Jesús tiene para nosotros. No una vida de todos los años la misma rutina.
Todos los años va pasando año tras año tras año. Ya compré un auto, luego compro la casa, luego se casan los niños, luego soy abuela y ahora ya me empiezo a adornar para el ataúd. Eso sí que es una triste perspectiva. Cuando mis hijos empezaron a ir y a casar, yo no caía en ninguna depresión. Yo decía, gracias Señor porque me los diste por un tiempo. Porque también apenas nacían, se lo entregué a Él. Entonces ahora Señor, que tu reino se manifieste en ellos, que tu reino se manifieste en ellos. Y en mí yo sigo caminando. Ahora soy abuela, no me aferro a mis nietos, los amo, los extraño, como me encantaría verlos todos los días, todo fin de semana, me encantaría. Pero amo más al Señor. Mi gran sueño es que seamos una iglesia llena del poder de Dios. Que cuando vayamos a Villarrica a hacer nuestra alabanza a Cristo, cuando se acerca un enfermo, usted ora por él y sana, ahí mismo. Usted reparte vida espiritual. Usted sopla sobre la gente y nacen de nuevo. Porque lo que Dios puso en uno es para entregar, no es para quedarse. Ay, qué bonito, soy salvo, soy bautizada en el Espíritu Santo, habla en lengua, pero todo para mí, que nadie se entere. Porque el diablo también es astuto. Siempre va a venir a decirnos, y si es algo equivocado, si es algo falso. ¿Qué dijo Jesús? Si tú le pides al Padre, y si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Si tú le pides al Espíritu Santo, no te va a dar otra cosa. Es la confianza, es la fe. Y el diablo ha logrado, a través de los años, a darle una vista muy equivocada a todo este asunto, sabiendo que es lo más hermoso que puede vivir una iglesia. Ahí donde empieza en parte el avivamiento. Avivamiento significa Dios manifestándose en los cultos, en las casas, en la calle, en el supermercado. Eso significa. Cuando en el colegio alguien necesita, ahí están los profesores, discípulos de Cristo, que oran con autoridad y con fe por sus alumnos y reciben sanidad, y reciben paz, reciben gozo. Para eso están las enfermeras cristianas en el hospital, para que lleven vida eterna al que está moribundo ahí. Cuando yo estuve en el hospital de Temuco, vi cualquier charlatán que llegaba a orar por los enfermos. Mejor ni decir. Y cuando vino a conversar conmigo, también conversaron varios, de la Pentecostal, de la Bautista, ni me acuerdo cómo eran todas las demás iglesias, y de repente vino un mormón, y era joven, y tenía su cosita aquí, y ¿puedo orar por usted? Entonces yo le dije, si tú me permites orar yo primero por ti, entonces tú puedes orar por mí. Pero antes quiero decirte una cosa. Y le empecé a hablar del poder de Dios. Y el joven me miró y me dijo, no, yo prefiero que solo usted ore por mí. Y oré por él. Y el chico se fue con gozo. Entonces nosotros tenemos que dar a conocer lo que Jesús puso en nosotros. Nosotros que hemos nacido de nuevo, y eso es lo que muchas iglesias enseñan los padecimientos de Cristo, se enseña la resurrección de Cristo, pero ahí quedan. Pero falta la tercera parte también, el poder de Dios, porque nosotros vamos a alcanzar este mundo solamente con el poder de Dios. Como dijo el profeta, no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. El que lo hace es el Espíritu Santo, y el que nos bautiza es el Señor Jesús. Entonces, ese es el mensaje completo. Cuando usted va a cualquier restaurante y pide un completo, ¿qué se imagina? Viene el pan, viene la salchicha, viene el chucrut,
¿Qué más lleva? Viene la palta, el tomate, la mayonesa y la mostaza, creo, porque no me gusta mucho a mí, por eso estoy... Lo que vi. Y yo veo cuando la gente se lo sirve, y lo disfrutan, Y yo digo, a veces le digo a Rubén, mira con la gana que se come el completo. Así debe ser el cristiano. Mira cómo disfruta su vida cristiana, con la gana que sirve al Señor. Pero en la vida de los cristianos no falta solo la salchicha, a veces falta la palta, falta el chucrut, hasta falta el pan. Pero quieren ser discípulos. Quieren ser discípulos de Cristo. Y le falta la mitad de las cosas. ¿Me entiende? Cuando el Señor nos necesita completo, completito. Necesitamos creer en los padecimientos del Señor, en su resurrección, nacer de nuevo y recibir el poder del Espíritu Santo, con don de lenguas, porque es la única señal que aparece en el Nuevo Testamento de que alguien haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, yo creo que entre nosotros hay hermanos que han recibido el toque de Dios, pero lo único que no han soltado es su lengua. Porque ahí donde el diablo más aprieta como para que no se suelte. Y es lo más fácil como se hace. La Biblia dice, de lo que el corazón está lleno, habla la boca. Si usted recibe la llenura del Espíritu Santo, su boca solita va a hablar. Usted solamente la abre. Porque yo estoy segura, cuando vino el soplo ese gran soplo, ninguno se quedó así. ¿Qué es eso? Yo creo que hicieron así. ¿Se dan cuenta? La boca se abrió sola. Y antes de que pudieron cerrar la boca, se soltaron las lenguas. Ellos abrieron la boca. Abra su boca y va a salir. Entregue su lengua, su miembro, su musculito, entrégueselo al Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo, lléname. Ya no voy a resistir más. Pero también hay que tener sed. ¿Usted tiene sed de más de Dios? ¿Usted quiere? Entonces no hay ningún impedimento. No necesita esperar 10 días como lo hicieron los apóstoles. Solamente una vez en la historia del ser humano se tenía que esperar el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido. En los Hechos nunca más el apóstol Pablo dijo, ahora espérense 15 días a partir de hoy, 10 Ave María, 20 Padre Nuestro y luego veremos lo que pasa. No. Apenas Pablo llegaba a un lugar, habían unos 5, 6, 7 discípulos, a ver, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? No tenemos idea. En posición de mano y con don de lengua, al tiro. Cuando yo discipulaba a la juventud de mi iglesia, lo que primero me preocupaba que recibían el bautismo del Espíritu Santo con don de lengua. Entonces el Señor los guiaba. Algunos son pastores hoy. ¿Y cuánto me gozo? No por lo que yo hice, lo que el Espíritu Santo hizo en ellos, en esos años. Le estoy hablando 35 años atrás. Entonces, mis amados, si vemos la historia del ser humano, después que Jesús resucitó, empezó la iglesia pentecostal, porque eso significa. Es una iglesia del Pentecostés. Lo que nosotros hoy en Chile conocemos como iglesia pentecostal, eso bórrelo de su mente. Eso muchas veces no es lo real, lo que Jesús quiso venir a fundar. Lo que Jesús fundó, una iglesia del Espíritu, una iglesia de señales, milagros y prodigios. Eso es lo que quiere Jesús hasta el fin de los siglos. Luego pasaron los años, ya sabemos que la iglesia se fue enfriando. La iglesia católica tomó el mando, llegaron los papas, llegó la Edad Media, llegó toda la oscuridad en el mundo entero. Y luego, recién a principios de este siglo, empezó nuevamente el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, con poderes, señales y milagros. Y nosotros vivimos casi ya en la culminación, porque Jesús va a volver pronto por su iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo quiere usted pasar los siguientes semanas, meses, años? ¿Medio aburrido así por ahí nomás? ¿Pasar piolita, como decimos en Chile? ¿O usted quiere impactar?
impactar su familia, su matrimonio, su vecino, Villarrica, la 9ª región, y no nos vayamos a olvidar de las naciones, porque Jesús nunca dijo que todos nosotros nos tenemos que quedar acá. El Señor necesita enviar a las naciones. Cuando se van Ánica y Juan Pablo, ellos irán de misioneros de acá. Tienen que irse llenos del poder de Dios, llegar allá a impactar a aquellos que necesitan un impacto. El próximo sábado llega nuestro hijo Lucas, el menor. Él todavía necesita un remesón. O sea, no porque yo lo tenga, mis hijos automáticamente también lo tienen. ¿Me entienden? A pesar que le hemos enseñado desde niñito las escrituras y él las sabe, todavía no ha recibido ese fuego que yo me gustaría que él lo tenga. Pero yo no puedo abrir su corazón. Es él que lo tiene que abrir. Y eso para los padres es muy importante saber. Nosotros no podemos tomar decisiones para nuestros hijos. Solito ellos tienen que tomar sus decisiones, cometer sus errores y llevar las consecuencias. Pero sí le puedo animar y llevar y orar y ojalá reciba el toque de Dios poderosamente. Porque ese es un verdadero discípulo, no se olvide. Y eso es lo que Jesús quiere. Para eso murió en la cruz. Jesús no murió en la cruz solo para salvarlo a usted. Jesús murió en la cruz para que usted con demostración de poder demuestre que Jesús resucitó. Que no sea solamente unas palabras. ¿Qué le parece? A mí me da mucho gozo hablar de este tema y me he dado cuenta que ahora último el Señor siempre nos lleva allá. Y qué malo que tuvimos que ayer eliminar el seminario porque mi esposo se enfermó. Pero veo también cómo alguien está tratando de impedir. Pero no quiere decir que no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y vamos a orar. Y ya saben mi sueño cuál es. No sé si será el mismo suyo. ¿Ustedes quieren que Villarrica sea para Cristo? No solo en palabras, sino en poder. Amén, amén. Cuando Felipe está allá en Puerto Montt, él tiene que demostrar ahí en tu universidad, a la señora donde tú vives y a los demás compañeros tuyos. Ponte en campaña, Felipe. Cada uno en el lugar donde está. Cuando yo trabajé en el banco, yo me preocupé de que todos supieran quién soy yo y quién es Cristo en mí. Le pedí permiso a mi jefe que me preste una sala para la oración de la mañana. Y a todos mis compañeros les dije, alguien que en vez de tomar desayuno entre las 9 y 9:15, que era tiempo libre, si quieren venir a orar 10 minutitos nomás, yo los invito. Y tenía mi grupo de oración ahí. Y todos mis jefes sabían que yo me había convertido. No escondí nada. Y el Señor fue tan bueno que hasta milagros hizo en el banco para demostrar a través de mí su poder. Su poder encima de los elementos muertos como una impresora. Yo sé que ya se lo conté una vez, pero le voy a volver a contar para los que no estuvieron este domingo. Yo trabajé en un gran banco, el comercio exterior. Entonces, antes de irnos a la casa, teníamos que imprimir cada uno su trabajo porque tenía que salir con el correo. Era importantísimo porque nosotros abarcamos toda una región muy grande. Nadie se podía ir al menos que haya salido la impresión de la impresora. Y un día falló el sistema, como todas las cosas de computador a veces fallan. Entonces falló y no se podía imprimir y ya era tarde. Y yo tenía discipulado ese día en mi casa. Yo sabía que a las 6 todos los chiquillos van a estar en mi puerta y yo no voy a estar. Y eso no puede ser. Entonces dije, Señor, aquí necesito un milagro. Yo no pienso llamar que no voy a llegar. Así que fui al lado de la impresora y le dije a mis compañeros, ¿quieren ver un milagro? Bueno, como ellos sabían que yo era ya media loquita para ellos, entonces puse mi mano encima de la impresora y dije, en el nombre de Jesús, que salgan ahora mis papeles, mi impresión, ahora, en el nombre de Jesús. Y me puse detrás y empezó la impresora, taca, 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 taca,
10 minutos. Taca, 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 taca. Todo el mundo contento. Mi compañero que era futbolista, que también tenía partido ese día, me dijo, qué genial, wow, cómo lo hiciste, qué bueno, así que no me voy a perder el partido, chuta, qué bien. Después de unos 10 minutos, ¡chum!, la impresora cayó. Tomamos los impresos y adivinen, imprimió solo lo mío. Solo lo mío. Y yo me hinché así de grande. Tomé mis impresos y le dije a mi compañero, chao. Si tú quieres lo tuyo, vas a tener que orar tú, porque yo no pienso orar. Para que tú veas que hay una diferencia entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y así dice la Biblia, hay una diferencia entre los que sirven al Señor y entre los que no le sirven. Entonces anímese con Dios, anímese. Lo mismo nos sucedió un día porque trabajamos con la bolsa de valores. Y antes de las 2:30 había que dar aviso cuánto dinero extranjero uno necesita. Y si uno no avisaba hasta las 2:30, podíamos tener grandes pérdidas en el banco. Entonces a veces el teléfono no funcionaba, en esos años todavía era un poco malito. Y si no funcionaba, había que ir corriendo en los últimos 5 minutos, porque la bolsa de valores no estaba lejos de nuestro banco. Había que ir corriendo para entregar el informe para que los que trabajan allá puedan comprar el dinero extranjero. Y no funcionaba el teléfono. Entonces le dije a mi compañero, ¿quieres ver otro milagro? Tomé el teléfono y dije, mira, en el nombre de Jesús, quiero línea. Ta, 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 ta. Y tenía mi línea. Di todos mis valores y colgué el teléfono. Y le dije a él, corre, pues, hombre, corre. No, pues me dijo, ¿para qué colgaste? Esto es para los hijos del rey. Y tuvo que correr. Hay una diferencia entre los hijos del Señor y los que no le sirven. Pero necesitamos poder. Para hacer ese tipo de cosas, necesitamos el poder manifestado de Dios. Y eso se recibe fácilmente cuando nosotros nos disponemos con hambre, con disposición a recibir y permitimos que el Señor sople en nosotros. Amén. Así que vamos a orar ahora. Y al comienzo del mensaje le dije que necesitamos hoy milagro. Vino aquí una pareja de Santiago que necesitan un milagro de sanidad. Y vamos a orar por ellos. Pero primero vamos a orar finalizando la prédica y luego vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu plan es perfecto. Tú eres perfecto, Señor, en todo lo que tú haces. Tú eres grande, maravilloso, poderoso. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios sobrenatural. Y tú quieres que tu iglesia camine contigo en lo sobrenatural. Por eso te exaltamos, porque hay una diferencia entre tu iglesia y los que no te sirven. Y no queremos ser una iglesia cualquiera. Queremos ser una iglesia llena del poder de Dios. Queremos ser esa iglesia, Señor, que tú fundaste, donde tú confirmabas la predicación de tu palabra con señales, milagros y prodigios. Gracias, Señor, porque ese es tu plan, ese es tu deseo. Y reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que se oponga a ese plan tuyo. También nosotros, Señor, te pedimos perdón si te hemos ofendido o que si nos hemos conformado con menos. Señor, perdónanos, limpia nuestras vidas y ayúdanos a entender más allá. Ayúdanos a caminar más allá contigo, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.